Contreras. Coordinación, Guadalupe Rodríguez. Producción y contenidos, José Pérez y Fran León. En los controles, Jesús Antonini, y nos acompaña Andrés Linares. El control máster, Wilmer Serpa. Los teléfonos de la emisora son 0212-830-2819 y para la mensajería de texto el 0416-939-4219. Pueden escucharnos a través de la web y la emisora aliada Radio Orinoco, www.radio-orinoco.com, y por el blog de la emisora Al Son del 23 en vivo .blogspot.com. Es que tenemos que Ingrid es la que sí, la vocera de las promociones. La vocera de las promociones. Bueno, le damos las gracias a la Librería del Sur, a la Casa de Encuentro Freddy Parra, al Infocentro Ismael Ramos, a la coordinadora Simón Bolívar, donde gozamos con el Saime, el Abasto Carlos Alberto Bielma, Funda Fauna y el Club de los Abuelos y las Abuelas. Y nos faltó nuestros amigos, nuestra oficina central en el Café de Venezuela. Que tienen para este fin de semana. Tiene el fin de semana almuerzo y la sopa. ¿Cuál es el menú? Esa es una sorpresa es que una hayan sorpresa muy bien cocinada. Eso está seguro. Eso está seguro. Porque además no vi hoy a John. Debe estar pelando papa. Ah, no, él es el que le toca probar la sopa. Ajá, él es el catador. Él es el catador. Ya no pela yuca ni pela papa. No, ahora prueba. ¿Te sirve? Sí. Todo sirve. Buenos días a todos los usuarios y usuarias del Morral de los Derechos. Tenemos un invitado especial aquí en el programa. ¿Cómo que se llama él? Héctor Junior. Héctor Suárez Junior, que va a abrir el programa con una interpretación musical. Vaya, Héctor, canta ahí en el micrófono. Patria, querida. Sí, ¿qué fue? No quiero. No quiero. Ya se cansó el invitado musical. Sí. Respétenle su derecho a la no participación. La Biblioteca Pública La Cañada invita a la jornada integral de RIS, cedulación, carnet para adulto y adulta mayor y asesoría jurídica. Requisito, copia de la cédula de identidad. Eso es el día de hoy, desde las 9 hasta las 12, en la Biblioteca La Cañada, entre el bloque 18 y 19. Hay declaración jurada de no poseer vivienda, carta de unión estable de hecho, permisos para viajar, autorizaciones para cobrar pensiones, asesorías para divorcios y otros. Necesito de eso. El Consejo Municipal Ernesto Caballero y la Red Intelectual invitan al foro Chávez y el golpe de timón, su importancia en la actualidad. El ponente va a ser el profesor Vladimir Acosta, historiador. Eso va a ser mañana, 9 de julio, a partir de las 5 p.m. en el bloque 6 del 23 de enero. Los y las esperamos. Ya dicho todo esto, hoy nos obviamos del eslogan, lo decimos al final. Sí. Hoy tenemos... Sí, aprovechar, Ingrid, porque me envían un mensajito, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de Conatel, en este momento, ellos están frente a las sedes allí haciendo algunos reclamos, ¿no? Nosotros, bueno, no nos solidarizamos, pero al menos informamos de esa situación que se está viviendo allí. Lo que sí es que hacemos un llamado al compañero presidente o director de Conatel, porque seguramente él está en desconocimiento. Una de las cosas que señalan los compañeros es el atropello por parte de algunos de los directivos de esa institución. Bueno, el compañero William Castillo pendiente con esa situación allí, y bueno, darle respuesta a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Aprovechando el uso alternativo de su derecho. Entrando yo en Parfalia, y en lo que tenemos que hacer, en los micrófonos, Gregorio Pérez Almeida, como siempre, nosotros rompiendo aquí protocolo para la cuestión. ¿Te estás dando cuenta, Fernando? Sí, Héctor, que ya habló, alguien que también ya habló, el invitado Junior, que ya habló, pero hoy también nos acompaña. Y está la que está hablando. Ingrid Sánchez Lugo. Hoy nos acompaña unos amigos de la Embajada de Derechos Humanos, como lo es Fernando Bello y José Cabrera. Y también nos acompaña un visitador asiduo, pero hoy vamos en otras formalidades, ¿no? Sí. Aparte de que es un integrante del equipo del Morral.
les informamos a todas y a todas que tenemos un nuevo director de la Escuela de Derechos Humanos, como lo es nuestro amigo y compañero Alvis Mayora. Pernía. La escuela que pertenece a la Fundación Vive Suria, que está adscrita a la Defensoría del Pueblo, la que funciona de Monroy a Tracabordo. Sí, ahí mismo está, ahí no tiene pérdida porque ahí está bien grande el aviso Escuela de Derechos Humanos. Y entonces, muchos dirán, ajá, porque una cosa y la otra. Fernando, él es parte del equipo de docentes y docentas. ¿Será, Goyo? Docentes y docentas. Docentes y docentas. Mira, no suena mal. Decentas. O decentes. No, eso suena peor. Sí. No, vale, vamos a ir por el lenguaje, lo normal. Los y los docentes. Docentes de la Escuela de Derechos Humanos, y Fernando es parte de ese equipo. Se inició con nosotros y entonces, gracias a la nueva dirección que está tomando la escuela, estamos en un reencuentro de los y las docentes, que empezamos con este tema de la visión crítica, donde yo mucha gente le digo, bueno, uno de el papá de la visión crítica en este rollo que nos metimos. Uno es Gregorio Pérez Almeida, la otra Mariluz Guillén. Bueno, ya sería el abuelo por la chivita. Y otro aporte importante como es el de Manuel Gándara, que también estaba aquí en la emisora. Bueno, Fernando, échanos el cuento, ¿qué te ha parecido este nuevo reencuentro con nuestras visiones críticas? Échanos el cuento de lo que estás haciendo desde la embajada y esos aportes tan importantes que estamos en este proceso de transformación, ¿no? En estos nuevos... Y la duda que ya en nuestra postproducción en el Café Venezuela, o sea, ¿por qué embajada? O sea, es interesante eso, porque yo dije, bueno, me voy para esa embajada en cualquier momento y ya tengo donde irme asignado. Pero resulta que no es así, entonces para que Fernando nos explique, ¿no? Fernando y José. Y José, porque siempre pasa eso, ¿no? Entonces hay dos invitados y hay uno que lo dejamos pegado a la pared. Acércate. Lo dejamos, lo han pegado ustedes, José pegó el solito. Sí, tengan todas y todos muy buenos días. Agradecer la invitación al programa. Agradecer, digamos, la insistencia, porque desafortunadamente hace tiempo que nos habían efectuado la invitación, no habíamos podido participar por otros compromisos. No quiere decir que más importantes, pero que, digamos, son parte del día a día y de la agenda. Orgulloso y feliz de estar en esta mañana, en este compartir, un compartir de conocimientos, un compartir de ideas que es necesario de que lo llevemos a todos los espacios, no quedarnos en lo institucional, sino llegar a donde está nuestra gente, llevar el conocimiento a los distintos lugares, de modo tal que ese monopolio que existe en la actualidad por parte de ciertas instituciones convencionales y por parte de ciertos medios, ya sean audiovisuales como medios radiales, no quede limitado y que nosotros podamos llegar a ese espacio como bien lo hacen ustedes a través del Morral de los Derechos. Como parte de todos aquellos docentes que creemos en un constructo crítico de los derechos humanos, en quienes nos vemos en una necesidad acuciante de realizar aportes a la transformación, aportes a la creación de nuevas ideas, pues estamos ganados desde la Escuela de Derechos Humanos para realizar nuevos aportes, para transformar el conocimiento actual y generar nuevas ideas. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, ya nos ha correspondido en otros momentos cumpliendo otras funciones a nivel internacional en representación del Estado venezolano ante mecanismos internacionales en materia de promoción y de protección de derechos humanos. Hemos visto cómo se nos trata de, digamos, de inculcar una visión, que en este caso es la visión liberal de los derechos humanos. Se nos procura encerrar, ¿verdad? O enclaustrar en esa jaula donde están los derechos, como lo decía el compañero, recuérdenme ustedes, Goyo lo ha dicho y lo ha repetido en grandes oportunidades, donde se encierran esos derechos. Nosotros, Joaquín Herrera, gracias, debemos trascender esa concepción
incluso no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional en aquellos aforos donde nosotros formamos parte. Porque el grave problema está que cuando nosotros pretendemos hacer valer esos derechos, si seguimos con aquellas metodologías que no ha sido impuesta, entonces nuestros derechos van a quedar siempre ilusorios, ¿no? Nosotros podemos avanzar mucho a nivel interno, pero cuando vamos a nivel internacional salimos, digamos, de nuestra realidad y vamos a esos espacios a nivel internacional, quedamos en pocas palabras indefensos o desprotegidos. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos logrado nosotros avanzar a nivel interno, vamos entonces a esos otros aforos o espacios internacionales y ese avance no está propiamente dicho, salvo en los nuevos mecanismos internacionales producto de la integración sur-sur, donde sí hemos podido realizar nuestros aportes en compañía de otros estados progresistas, de otros gobiernos progresistas, y partimos, digamos, de esta misma visión crítica para generar, digamos, un nuevo constructo. Entonces, desde la Escuela de Derechos Humanos nos sumamos a esa visión o a esa generación de visiones para poder transformar y superar los problemas que en la actualidad tenemos, porque los problemas no son solamente en lo tangible, sino también en la concepción, en lo que tenemos nosotros en el marco de los distintos instrumentos, sean normativos o en la parte doctrinaria, en los distintos textos con los cuales se forma día a día nuestra gente e incluso nosotros mismos como especialistas en la materia de derechos humanos. Entonces, la invitación para la Escuela de Derechos Humanos para que formen parte de quienes están apostando a la construcción de una nueva visión en materia de derechos humanos, no para eliminar los derechos humanos, ni para decir que no se cree propiamente los derechos humanos, sino reconociéndolos como un constructo social y partiendo de ese reconocimiento, entonces generar ya sea una reingeniería o una nueva visión, una nueva concepción que permita de que esos derechos humanos realmente se ajusten a nuestra realidad, a nuestros tiempos y a las necesidades que tienen cada una de las personas. Ahora te pregunto, ¿no? Casualmente nosotros empezamos una jornada que solo vamos a decir ahorita más adelante en la misma escuela, pero ayer salió un tema que causa ruido, ¿no? Y decían mucho, o una de las preguntas generalizadoras fue, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que son los derechos humanos y no los sigan saboteando hasta de la misma izquierda? Así es. Es difícil incluso oír en los medios, es un tema que ha estado en boga también, ¿no? De que los derechos humanos fueron arrebatados a la izquierda y que hoy día, como quien dice, lo tienen como estandarte los de derecha, cuando en todo lo que nosotros conocemos de historia, producto de los movimientos y de las luchas sociales, en algunos casos por reivindicación, en otros casos por conquistas como tal de derechos, han sido productos de los movimientos de izquierda. No es que se nos han arrebatado propiamente, no. El tema está en que hay que reconocer que algunas personas que efímeramente están en algunos espacios públicos, en algunos cargos públicos, consideran a los derechos humanos como algo coyuntural. Y es el grosso error, el grave error, porque dicen que los derechos humanos es coyuntural cuando hay un tema de protesta o cuando hay un tema de descontento, o no de descontento, sino un tema de oposicionismo más allá de oposición, ¿no? Entonces, hay que partir por superar el tema de que es algo coyuntural o algo que está en boga o en moda al hablar de derechos humanos, y no que es algo que nos vincula a todos y a todas sobre una premisa que es la defensa de esos derechos que parten de algunas libertades, de unas libertades humanas, de aquellas libertades con las que nosotros nacemos, pero que partiendo de esas libertades luego han ido reconociéndose, se han ido construyendo a través de las distintas decisiones o concepciones políticas a nivel internacional y que luego se adoptan a nivel nacional para que, digamos, nos rijan a todos y a todas. Ese tema de los derechos humanos es indiscutible que nace de izquierda. O sea, desde el primer momento en que el ser humano
se reconoce como ser humano, como pensante, como creador, como generador de derechos, es de aquel que aun cuando no se haya concebido filosófica o políticamente alguna concepción de derecha, de izquierda, conservador, liberal, ya se reconoce una persona en su esencia luchadora de sus derechos, luchadora de aquello que le va a permitir su relacionarse en sociedad, relacionarse en un ámbito espacial o territorial, en respeto del otro o de la otra, hablando un poco del tema también de la alteridad, ¿no? Del reconocimiento hacia el otro y hacia la otra. Y cuando verificamos nosotros en cultura y en historia, observamos que es producto de quienes estamos ganados hacia la concepción de izquierda, quienes estamos en una corriente tanto ideológica, filosófica, epistemológica de izquierda. Bien, lógicamente, como es el constructo actual en materia de derechos humanos, vincula a todos y a todas, porque son derechos que van, digamos, a garantizar la vida, el interrelacionarse, indistintamente de las condiciones que tengan, tanto sociales, económicas, religiosas, políticas, entre otras condiciones, se les va a reconocer a todos y a todas. Pero el grave problema, y esto hay que destacarlo en todos los espacios, es que cuando nosotros entramos en el tema político partidista, no en el tema político, porque todos somos seres políticos, somos un animal político, somos un politicón, en este caso a todos nos abarca, pero no vincularlo a lo político partidista, porque cuando entramos en ello, si la persona no tiene propiamente su convicción de ser un defensor o defensora, un activista en materia de derechos humanos, entonces va a abdicar en cuanto a sus principios, va a abdicar en cuanto a su vocación de defensor o de activista, y se va a regir por lo que le dicta, digamos, su postura político-partidista. Entonces, en estos casos hay que tener mucho cuidado, porque en el caso venezolano, desde la derecha se nos ha atacado mucho, y ellos han observado, se han percatado que parte de su defensa, o ni siquiera la defensa con la cual ellos atacan, en su punta de lanza, digamos en este caso, es el tema de los derechos humanos, de la manera tergiversada como ellos lógicamente lo han querido, lo han presentado a través de los emporios comunicacionales, que son los que tienen a sus anchas. Ok, Fernando y José, ¿no? Fíjate que es interesante ese punto, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros desde esta propuesta contrahegemónica de derechos humanos, hegemónico, que tratamos de enseñar la canción sí, de hegemónico, la concepción contrahegemónica es que señalamos que los derechos humanos obviamente responden y deben responder a un discurso político, porque precisamente desde el discurso político, desde lo político, es donde tenemos los elementos que me permiten a mí visualizar quiénes son vulneradores de derechos. Sobre la base de esa vulneración de derechos, fíjate algo, Fernando y José, existe esa discusión de que solo el Estado, de hecho el marco legal, nuestro marco legal, la mayoría de las normativas, establece que son violadores de derechos humanos, y desde los distintos mecanismos a nivel internacional pareciera también que el único responsable, el único que vulnera derechos humanos es el Estado. ¿O crees tú que existe algún mecanismo desde lo internacional, desde esas instituciones que fungen como, entre comillas, violadora de los derechos humanos, donde ya es esa concepción de que únicamente el Estado es violador de derechos humanos? Fernando. Bueno, eso enlázalo con tu embajada, porque te están metiendo en ese paquete. Es correcto, fíjense, y aprovecho a responderle la segunda pregunta con ocasión a la organización. La organización Embajada de Derechos Humanos nace con una naturaleza fundacional, es una fundación sin fines lucrativos. Esta organización fue creada en el año 2006 con 4 ejes fundamentales: educación, promoción, investigación y defensa en materia de derechos humanos. Nosotros estamos ubicados, inicialmente estábamos en la California Norte, en la avenida Luxemburgo. Ahora estamos en la avenida Bolmer, edificio Normandía, piso 4, oficina 401.
Allí nosotros atendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario de oficina. Prestamos asesoría tanto jurídica como psicológica y psiquiátrica a personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y internacional. Vimos que los distintos movimientos como organizaciones existentes en territorio patrio desconocen el tema de los mecanismos internacionales para actuar ante los diferentes mecanismos del sistema, tanto el sistema universal como el sistema internacional. Nosotros incluso asesoramos en temas académicos a estudiantes, lo que tiene que ver con modelos de Naciones Unidas, cómo actuar ante los distintos sistemas, cómo actuar incluso o cómo es el mecanismo en la Corte Penal Internacional, que es el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con los crímenes internacionales, cómo se actúa ante el sistema interamericano, que tuve, digamos, la honrosa oportunidad de formar parte de la representación del Estado por 2 años 7 meses ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2005 al 2007. Y partiendo de esa necesidad que observamos, dijimos, vamos a constituirnos embajadores de derechos humanos, propiamente partiendo incluso de una visión crítica, no como la manejamos hoy día, pero sí partiendo de una necesidad de reconocer que había que transformar lo existente para adaptarlo obviamente a nuestras necesidades. En este caso obviamente es necesario también reconocer que existen otros actores legitimados de violación, es decir, hay otras personas que también pueden violar derechos humanos distintos a los estados. ¿Qué son los estados? Bueno, según el derecho internacional hay una convención que es la de Montevideo del año 1933, esa es la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, que define que un estado es una persona jurídica, óigase bien esto, persona jurídica, no es una persona natural como nosotros y nosotras, sino que es una ficción de derecho, algo que se crea en el marco de acuerdos, tratados, instrumentos de carácter internacional, que cuando lo traemos a nivel interno es una ley, una norma jurídica. ¿Bien? Entonces, reconoce solamente a los estados y no reconocen a otros sujetos como otras personas, en este caso las personas naturales, que pueden violar los derechos humanos a otros semejantes, a otras personas naturales. Y no reconocen tampoco a otras personas jurídicas, como ya sean los mismos organismos multilaterales, empresas transnacionales, multinacionales, hoy día incluso las gran nacionales, que en este caso por concepción, por el concepto político, son aquellas que, digamos, carácter multilateral constituida por otros estados. Se reconoce la participación individual de los estados, pero no propiamente de aquellas agrupaciones como especie de confederaciones, y adicional a ello tampoco reconoce otros sujetos que puedan ser sujetos pasivos de violación, es decir, solamente son sujetos de violación las personas humanas, las personas naturales, y no se reconocen a otros seres vivientes, ¿verdad? Como la fauna, la flora, otros organismos vivientes, otros seres vivientes que también puedan ser sujetos de violación. Es algo sorprendente. Nos llaman locos cuando, o que tenemos una idea descabellada cuando hablamos de ese reconocimiento que se debe efectuar. Pero ¿por qué no se les llamó locos o locas a aquellas personas que en aquellos aforos internacionales reconocieron la personalidad jurídica? Es decir, existen personas jurídicas que tienen derechos y deberes similares a las personas naturales. Eso no es descabellado, eso no es loco. Algo que es abstracto, algo que no es tangible. Una fundación, una asociación civil, una compañía anónima, una sociedad anónima, incluso el mismo tema de los estados. Algo que es abstracto lo dotan de derechos y de deberes similares a las personas naturales. Entonces eso no es descabellado. Hablar de una abstracción que tiene derechos. Porque si una abstracción puede tener derechos, ¿por qué otros seres vivientes que respiran igual que nosotros y que tienen ciertas necesidades similares a las nuestras no pueden ser también sujetos reconocidos, en este caso, como víctimas o sujetos de violación? Y en el caso de... Eso es algo que queda para la reflexión, lógicamente, y que es parte de lo que es la visión crítica. Y por el otro lado, a nivel internacional, con respecto a lo que decía Héctor,
sí ya existe tanto a nivel universal, que es el del sistema de Naciones Unidas. Existe una resolución de Naciones Unidas que reconoce que los actos que cometan los dueños, las transnacionales en contra de sus trabajadores, eso es considerado una violación a los derechos humanos. Bien, eso es desde el propio sistema universal. Y del sistema interamericano existe también, en este caso es la Convención Belén do Pará, en la Belén do Pará, que es la que reconoce los derechos de la mujer, concibe los derechos de la mujer a nivel del sistema, a nivel de nuestro continente, no de aquel hemisferio, como lo denominan hoy día también. Esa Convención Belén do Pará reconoce que los hechos que comete un hombre en su supremacía o en el ejercicio de su poder en contra de una mujer, esas violaciones pues son consideradas violaciones a los derechos humanos. Entonces aquí ya el propio Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos parte por reconocer que existe otro sujeto activo legitimado de violación de derechos humanos, que es el hombre, lo masculino en este caso no gramatical, pero que es el hombre, pues, quien puede violar los derechos de otro ser humano, que en este caso es la mujer. Ya parte por reconocer el sistema interamericano a otro actor distinto al Estado. Y el sistema universal reconoce también a otro actor distinto al Estado, que es las empresas transnacionales. Bien, ya incluso hay conatos, pero ojalá en algún momento se concrete con el tema también de las empresas farmacéuticas. Bien, esas grandes transnacionales, esas productoras, no solamente de medicamentos que mitigan enfermedades, sino también que reproducen y que generan enfermedades. Para ello, bueno, obtener sus dividendos, sus ganancias, a medida que ellos vayan generando la denominada, entre comillas, cura. ¿Bien? Entonces, partiendo de ese reconocimiento que tanto el sistema internacional como el sistema universal, ambos de los cuales hemos sido parte al momento en que fueron adoptadas esas decisiones políticas, nosotros a nivel interno debemos aplicarlo, y nuestra Defensoría del Pueblo está al tanto de ello, y esta es la crítica interna que debemos hacer a modo de introspección. Nosotros debemos, y aprovechemos la oportunidad que está el director de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, para que desde allí las personas que estamos formando, incluso los propios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, reconozcan esos instrumentos que ya son ley en Venezuela, porque tienen una ley aprobatoria tanto de nuestra Asamblea Nacional como del extinto Congreso de la República, para que desde las defensorías delegadas en el interior del país, cuando vaya alguien con elementos de convicción suficiente a presentar una denuncia por presuntas violaciones de derechos humanos, no le digan que si no tiene un uniforme y si no es una persona que haya estado ejerciendo funciones públicas, entonces que son las violaciones de derechos humanos y que eso no es por allí. Que parta por reconocerse lo que ya el Estado adoptó políticamente a través del cuerpo legislador, a través de leyes aprobatorias, como el caso de la Convención Belén do Pará, y aquella resolución que también reconoce a otros actores distintos al Estado. Entonces queda claro lo de la embajada, Goyito. Sí, ahora sí. Bueno, espero que tenga necesidad de vacilarme. Bueno, entonces, después de esta buena intervención y dejando claras las dudas, vamos a nuestra música, a escuchar nuestro corte. Ratificar los números de teléfono. Los números de la emisora son 0212, no se lo saben, ¿viste? 830-2819 y la mensajería de texto 0416-939-4219. No, el 0412 no lo tenemos. Entonces vamos a nuestro corte musical con Aunque no esté de moda, de Silvio Rodríguez. Está sonando. Esta es suya. Lo que pasa es que el unicornio se fue despavitado. Se le perdió. Se nos perdió. Ese sí se perdió, de verdad. Y cuando vimos que el tiempo estaba a favor de los pequeños, nos dimos cuenta que no, que estuvimos montados en el unicornio. Tenemos que buscar otro comodín. No, yo creo que ese tema que se tocó al final, bien interesante. Con el tema de Silvio, que la gente está empeñada en tener algunas cosas, ¿no? Por eso que decimos cuando las cosas no están de moda. Dejamos claro delante de Gregorio Pérez Almeida que gracias a Dios no va a pedir asilo, porque yo creo que el proceso de transformación y construcción y lucha permanente, como decíamos ayer por ahí, nos va a permitir seguir dando nuestro grano de arena, y bueno, el 0212 nos va a permitir llegar a la tercera edad. a ser más adultos y adultas mayores.
830-2819 y el 0416-939-419. Estamos en vivo por la 94.7 FM, son de 23. Entonces aquí como nosotros siempre hacemos este tipo de programas, sí, tú no, ¿qué decimos? Que Sabrosito. veníamos con Albi, pero no, vamos Se ahorita llama con Juan. Se llama por Sí. Cabrera. Vamos con José Cabrera que nos tiene un tic por allí. ¿Qué? Bueno, ¿Estoy nervioso? Sí. No, nada de nervioso. Queremos es una información que ahorita pues está bastante acertada. Queremos invitar a todos los activistas y a todos los y las activistas en materia de derechos humanos de todas las comunidades organizadas, bueno, y las no organizadas también. Solo lo que tienen que organizar ellos es el espacio. Nosotros ya los cursos y todo en materia de formación de derechos humanos ya lo tenemos organizado. Tenemos a profesores encargados de transmitir esta información, de capacitar a las personas, que es una de las raíces fundamentales de la Fundación Embajada de Derechos Humanos, que es la capacitación, información, todo en materia de derechos humanos, a todas las personas que indistintamente si tienen formación académica o no, todo lo necesario es formarlos, lo necesario es que ellos estén preparados para que sepan diferenciar cuándo están siendo víctimas y cuándo no, y cuándo están ante una situación de materia de vulnerabilidad en sus derechos humanos. Recientemente dictamos un curso sobre sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Eso fue realizado el miércoles 1 de julio en horas de la mañana en la Sociedad Bolivariana de Venezuela, en el Auditorio Simón Bolívar. Y pues ese mismo curso de sistemas internacionales de protección de derechos humanos está a la orden para todas las personas que necesiten en su comunidad. Ya les digo, solamente el espacio, así sea en una plaza, en una redoma, en una cancha, debajo en una de la matica de mata, así, aguacate, tal cual, o sea, donde sea, nosotros llevamos allá parte de nuestro equipo de la Fundación Embajada de Derechos Humanos y estamos dispuestos a prepararlo, a pasar un rato agradable y aprender, que es lo más importante. Los certificamos. Las redes. Nos pueden seguir a través del Twitter en @embajadaddh, en el Facebook estamos en Embajada de Derechos Humanos y a través del correo nos pueden realizar la petición, que el correo es el siguiente: embajada.ddhh@gmail.com. A través del correo nos pueden realizar cualquier sugerencia, nos pueden solicitar cursos de capacitación y también pueden solicitar postulaciones para los voluntarios y las voluntarias. Todos los activistas que estén interesados en pertenecer a la Fundación Embajada de Derechos Humanos, nuestras puertas están abiertas. Muchas gracias. Excelente. Bueno, otro granito más para este proceso de... Y si uno quiere así, así como... Si no quiere, ¿qué? Va a seguir. Va a seguir. Ya, sí. Se le quitó la angustia a Goyo, que es el más Bueno, pero avanzado en edad. seguramente hay personas que no... Es más acumulado. estamos ahí en la Coño, cosa, tú presiento que están saboteando la presentación de Para Ari. nada. Bueno, yo siempre he sido un alumno rebelde. Lo presento Cuando yo, me lo dice presento que es un yo. director, Claro. me da... Sí. Te da la piquiña. cosa. Dentro de la introducción Pero el culpable de que sea director de la escuela, uno de los principales eres tú. le decíamos a los usuarios. Chamo, somos y a las parte del usuarias equipo. Ah, bueno, entonces... que Somos todos y teníamos todos. acompañándonos al director de la Escuela de Derechos Humanos, Juan Miguel Zulia, escuela que pertenece a la Fundación Juan Miguel Zulia y que está adscrita, ¿no?, a la Defensoría del Pueblo. Y hablábamos del nombramiento del compañero Alvis Mayora Pernía como director de esa escuela, y una de las cosas que resaltábamos es que, bueno, es un compañero que viene trabajando dentro del equipo y que además es un fiel defensor, ¿no?, de toda esta propuesta contrahegemónica de los derechos humanos. Bueno, Alvis tendrá muchas cosas que decir, cómo comenzó la cosa allí, cómo le va, qué le parece. Con ustedes, Mira, el director llegó con tan buen pie a la escuela ¿Qué le que dice? Fernando logró venir al programa. Y nos hemos reencontrado un poco de personas en esta materia de ediciones críticas que con buena vibra y con este universo que conspiró para que las cosas se dieran, con estas estrellas que tenemos en la materia de esa perspectiva. Albi hoy, aparte que está con nosotros en el programa, es el director de la escuela. ¿Cuál es la visión con que arrancaremos en esta nueva... No, la pregunta ¿Para qué sirve? simple y directa: ¿qué vas a hacer tú en la escuela? Eso. Eso es lo que te pregunto. Sí, ¿Qué vas a sí. hacer tú ahí? Bueno, muy buenos días a todas las usuarias y usuarios.
agradecido por esta invitación aquí A mi en calidad, programa. en calidad de invitado especial. Esto es una locura. Mira, ¿qué voy a hacer yo en la escuela? Esa es una pregunta súper interesante. No te Bueno, había lo preguntado. primero, sí, lo primero que estamos haciendo es, considero yo, que yo soy de los que pienso que siempre para poder avanzar en el tiempo hay que estar revisando como nuestro andar, ¿ya? Sin quedarnos pegados en ese andar, pero es importante revisar las cosas que han salido bien, las cosas que han salido no tan bien, ¿verdad? Y todas aquellas cosas que por más descabelladas que pudieran parecer, puedan resultar interesantes y favorables para nuestra causa, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, el primer paso que estoy tomando y que estamos tomando ahí, porque yo no trabajo en lo personal, no es qué voy a hacer yo, sino qué vamos a hacer como escuela, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que estamos haciendo es precisamente esto, reencontrándonos y evaluando qué es lo que hemos venido haciendo, cómo lo hemos venido haciendo, y entonces tomar decisiones colectivas sobre, bueno, dado esto que tenemos, cuál es el rumbo que va a tomar nuestra escuela, porque es nuestra, no es mía, no es del director, es nuestra, y cuando digo nuestra es de todos los y todas las que hemos hecho vida en la escuela. Yo lo he comentado hace poco en las reuniones que estamos haciendo. Yo ahora soy el director, pero es una cosa que es absolutamente accidental. Vengo de ser docente de la escuela, pero además yo soy egresado de la escuela. Y estudié con Héctor, y estudié con Fernando. Y bueno, hay gente la que está aquí incluso que han sido nuestros profesores, nuestros mentores, etc. Y hemos sido nosotros también profesores y profesoras. O sea, es un proceso verdaderamente dialógico, que es lo que más me gusta de cómo hemos hecho las cosas en la escuela, y yo creo que eso no lo podemos perder nunca, ese constante diálogo. Y ese constante diálogo que no se queda en una cosa de estar ahí sentados en eso que parece una pecera, pues la escuela parece una pecera, tiene muchos vidrios así, y sentados en esa pecera viéndonos en el ombligo, sino que es un diálogo que trasciende los límites físicos de la escuela y que va a las comunidades. Claro, ha habido en estos años, en estos 7, 8 años, ¿verdad?, algunas limitaciones propias de las coyunturas del país, propias digamos, de la dinámica de la vida de todos los seres humanos y seres humanas que hacemos vida allí. Entonces, lo que estamos en una de reencontrarnos y rescatar esos sentidos originales de la escuela que nos dieron ese ímpetu. Fíjate tú que este programa, por ejemplo, surge de la escuela. Más allá de nuestras ideas personales, surge esa posibilidad de habernos encontrado en la escuela. Y de la escuela han surgido cantidad de opciones. La misma Embajada de Derechos Humanos de Fernando surge es fruto, directo o indirecto, de la labor de la escuela. De esa visión que le Entonces, quitaron. De esa visión que, bueno, que se había venido solapando ahí, ¿verdad? Y que en algunas ocasiones, por multiplicidad de razones, nos había tocado alejarnos a veces de la escuela. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? En función de una supuesta pluralidad, se había dado demasiado campo a gente que no comparte esta visión, que es la visión con la que nace la escuela. Que, insisto, no es una visión única e indivisible y homogénea, son muchas visiones. Entonces ya en las visiones críticas están contempladas esa pluralidad. Ahora, lo que la gente suele confundir, ¿verdad?, es que, bueno, nosotros no es nuestra intención, ¿verdad?, que a veces se confunde, no es nuestra intención desmeritar el papel, digamos, técnico, jurídico, ni de los mecanismos, ni de los instrumentos legales. No es nuestra intención desmeritar eso, pero es que hay una visión que es hegemónica
¿verdad? Que es impuesta, en la que se solemniza el tema de lo jurídico con una intencionalidad política particular y que entonces ha generado siempre un alejamiento de la sociedad en general y del pueblo en general a ese tema jurídico y es lo que hace que mucha gente no entienda el tema de derechos humanos como un tema prioritario y un tema popular y político. Popular y político. Y que eso entonces no solamente nos pasa como pueblo, sino que nos pasa como funcionarios o servidores públicos, nos pasa como representantes de partidos políticos. Es que hemos hablado aquí de pensamiento único. La gente cree que el pensamiento único es algo que está por allí, que lo dirigen las cabezas pensantes de los imperios. No, pensamiento único es el que vivimos día a día, el que le pone límite a nuestro pensamiento. Dice, no, de aquí para allá no podemos seguir pensar más. O sea, ¿cómo vamos a pensar los derechos humanos de otra manera? Las amarras que nos han impuesto y que nos seguimos autoimponiendo. Claro, y por eso es fácil que... Lo que hemos llamado unas jornadas de actualización de nuestros docentes, porque bueno, para ofrecerle a nuestro pueblo, ¿verdad?, verdaderamente una formación en materia de derechos humanos que esté a la altura de las demostraciones que constantemente da nuestro pueblo en todas las coyunturas que hay, económicas, sociales, políticas, electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Para estar a la altura de todas esas muestras de nuestro pueblo, bueno, nosotros hemos decidido reunirnos, ¿verdad?, y discutir lo que hemos venido haciendo y lo que haya que reformular, reformularlo. Lo que haya que relanzar, relanzarlo. Lo que haya que borrar, que seguramente es muy poco, borrarlo. Y así. Y bueno, y de ahí, digamos, iniciar una etapa en la que resaltemos nuestros orígenes populares, porque la escuela nace con unos orígenes populares que nadie puede negar. Y entonces, bueno, si nuestros orígenes son populares, entonces es volver al barrio, que como en un principio estuvimos, teníamos cantidad de ofertas formativas en los barrios, ¿verdad?, en Petare, en Antímano, pero no solamente aquí en Caracas, sino que estábamos en el interior. Entonces, claro, ¿qué digo yo? Bueno, también es una cuestión de ver cómo lo hicimos en su momento, porque también yo tuve una experiencia en la que siempre la cuento, que tuve que ir a Bolívar, al diplomado de pueblos y comunidades indígenas, ¿verdad?, que habíamos pautado para que se hiciera una comunidad indígena y luego por temas administrativos y presupuestarios no se hizo ahí, se hizo en Puerto Ordaz. El INSE prestó las instalaciones, ¿verdad?, pero como no estuvo bien consultado con las comunidades indígenas, no estuvo bien consultado con las defensorías delegadas, ni siquiera la del Estado Bolívar y etcétera, ni los estados cercanos, como no había la posibilidad o no se vislumbraba la posibilidad de que eso se replicara directamente en distintos sitios, entonces la gente, a pesar de las distancias que tenía que viajar para llegar a Puerto Ordaz, yo tenía una inscripción de 60 personas para ese diplomado y yo llegué a tener en el auditorio del INSE 320 personas. Estamos hablando con 42 grados de calor y no sé cuánto por ciento de humedad, en un auditorio con sillas de fieltro, ¿verdad?, así mismo. Entonces, claro, esas son cosas que hay que evaluar, porque es una experiencia que no se puede repetir en esos términos, porque se pierde el verdadero objetivo de la actividad y se pierde la posibilidad de tener un mayor debate, una mejor formación. Entonces, lo que queremos es evaluar bien todas esas circunstancias, ¿verdad?, y no repetirlas en aras de darle a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo se merece en materia de formación de derechos humanos y retroalimentarnos a ese pueblo para seguir fortaleciendo el tema de las visiones críticas en derechos humanos. Allí yo insisto, yo defiendo, ¿verdad?, porque siempre hay muchas críticas con respecto a todas las cosas, pero yo defiendo muchísimo que todos los que hemos pasado por la Escuela de Derechos Humanos, en mayor o menor medida, hemos visto transformadas nuestras vidas en cuanto a lo que tiene que ver la comprensión de la materia de los derechos humanos, desde una posición que no es la de saberse de memoria cuáles son los artículos de la Declaración Universal, ni tal,
sino entender que los derechos humanos trascienden a las normas, ¿verdad? Entender que tienen un contenido social, político, económico, cultural, que no lo podemos separar nunca, porque cuando lo separamos caemos en el jueguito hegemónico que tenemos tiempo en este programa discutiendo y analizando, y entender que afecta nuestra vida, y no solamente nuestra vida así pública, institucional, sino nuestra vida cotidiana. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que aprovechar, mucho que aprender de todos los que hemos estudiado ahí, de los que seguimos estudiando allí, ¿verdad? Para hacer una verdadera transformación de las visiones críticas. Porque esas visiones críticas no avanzarían, vamos a decirlo así, o no se consolidarían si no se mantienen en movimiento, si no se mantienen vivas, si no se mantienen alimentándose constantemente de todas las fuentes posibles. Y qué mejor fuente que la popular, que la fuente popular. A mí me pasó ahorita en uno de los cursos, le pedí a los estudiantes que hicieran un ensayo sobre las visiones críticas, ¿no? Y uno de los ensayos que más me gustó fue una joven que es abogada, que es de Valencia. Entonces ella estaba en un conflicto porque no sabía qué escribir, no sabía qué escribir en el ensayo sobre visiones críticas de derechos humanos. Y resulta que fue a Valencia a visitar a su mamá, y mientras la mamá le está sirviendo café y un pedacito de torta y no sé qué más, le empieza a decir, ¿sabes que vi en televisión? No sé qué cosa, ¿no? Unas declaraciones y tal. Y la señora le ha dado, una señora de casi 80 años, ¿verdad?, de nuestro pueblo, que no tiene muchos estudios, le ha dado una clase de visiones críticas a su hija, que es abogada y que tiene especializaciones en derechos humanos y tal, y qué sé yo. La señora le ha dado una clase en visiones críticas de derechos humanos, y la joven lo que hizo en su ensayo fue un poco reproducir la conversación con su mamá y finalmente hacer el análisis de cuánto, ¿verdad?, a nivel académico se esconde y se disfraza el tema de los derechos humanos, y cuánto sabe nuestro pueblo, incluso sin necesidad de haber tenido mayores estudios. Entonces creo que esa es una de las fuentes de las que nosotros debemos constantemente beber y alimentarnos, y de la que y no podemos olvidar que salimos de allí. En definitiva, queda demostrado con la intervención de Fernando y de Albi que el verdadero poder es todo aquel conocimiento que podamos intercambiar, así sea debajo de una mate mango o en un aula tipo pecera, con ese intercambio de saberes desde lo popular hasta allá arriba, ¿no? Que sea importante el marco jurídico en algunas aplicaciones, dependiendo de los casos que vayamos a atender, pero que a la final es un proceso de lucha permanente, de aprendizaje permanente, para seguir en este proceso de transformación. Fernando, para terminar, ¿cómo una palabra? Bueno, realmente muy agradecido, tanto con ustedes acá en el programa, todos los compañeros también de la emisora, y con todos los usuarios, todas las usuarias, por esa atención que nos han dedicado en estos minutos de la mañana de hoy. Ratifico, estamos a la orden en la avenida Volmer, edificio Normandía, piso 4, oficina 401, organización Embajada de Derechos Humanos en San Bernardino. Es el que está, el edificio que está en todas las entradas de San Bernardino, está la panadería. Es correcto, al frente no tiene pérdida porque ese edificio lo ve uno apenas se acerca. Es correcto, estamos a la orden allí, las puertas están abiertas, espero contar con la asistencia y el interés de ustedes. Guarena, Guatire y el Valle en sintonía con el Morral. Sí, no quería dejar el programa sin hacer dos denuncias. Una, no denuncia, solidarizarnos. Desde acá desde el Morral nos solidarizamos con la situación de los trabajadores de la Polar, que por cierto el defensor del pueblo hoy está mediando en esta situación. Ajá. Todo el apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de la Polar. Y lo otro, una vez más, informar que se está desarrollando una protesta frente a Conatel de los trabajadores y trabajadoras, reclamando situaciones allí de atropello por parte de algunos directivos. El llamado es al compañero William Castillo. El Consejo Comunal Ernesto Caballero, mañana en la revista electoral invitan al foro Xavier Gópez Timón con el profesor Vladimir Acosta a las 5 p.m. En la dirección, Juan Contreras, coordinación, Guadalupe Rodríguez, producción y contenido, José Pérez y Fran León. En los controles nos acompaña hoy Jesús Antonini y nuestro amigo Andrés Linares. Nos escuchamos el próximo miércoles por Tu Morral de los Derechos, por la 94.7 FM, al son de 23.
Hasta Alvin, luego. nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta Goyo luego, pues. y Fernando, sigue invitación abierta para ustedes. Gracias. Hasta Vamos luego. con el himno nacional.